Buenos días, jóvenes y señoritas. Quiero darle la cordial bienvenida una vez más. Hubo una situación muy caótica, crítica para el país, pero nosotros tenemos que continuar desarrollando nuestra clase. No podemos parar, no podemos frenar. Es así que el día de hoy vamos a desarrollar el curso de razonamiento matemático y el tema es área sombreada de figuras geométricas. Un tema muy conocido ya por todos porque se viene trabajando desde el nivel de primaria, ¿ya? Entonces, vamos a ya pasar a explicar y para ello estamos maximizando nuestra pantalla. Pedirles de que presten toda la debida atención. Y también, antes de iniciar con la clase, quiero pedirle de que se le pide la participación activa de manera constante en todas las clases a fin de que terminemos muy bien el año y no estemos llevando a recuperación. Bien, entonces, sin más antes que hablar, vamos a pasar ya a desarrollar el tema de áreas sombreadas, ¿ya? Bueno, creo que ya áreas es diferente a superficie. Área es la medida de la superficie de una figura o del terreno. Entonces, también la unidad de medida del área es metros cuadrados, puede ser kilómetros cuadrados o también puede ser centímetros cuadrados. Bueno, acá vamos a mostrar las diferentes fórmulas, ¿ya? Para las figuras geométricas básicas o muy conocidos, ¿ya? Vamos a iniciar con el cuadrado. El cuadrado es una figura geométrica en la que sus cuatro lados son iguales. Cuando queremos hallar el área, entonces tenemos que aplicar L por L. Lado o también lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque L por L da L cuadrado. O simplemente lado por lado, ¿no? Repito, el cuadrado es una figura en la que sus cuatro lados tienen igual medida, ¿ya? Además, sus cuatro ángulos internos son rectos. Y el perímetro viene a ser la suma de los cuatro lados. Ahora vamos a ver el área para el rectángulo. El rectángulo es cuando dos lados no paralelos son iguales. Por ejemplo, los dos paralelos. Por ejemplo, este lado es paralelo a este lado. Por lo tanto, tienen igual medida. En este caso lo estamos representando con H. Y el lado más largo, esta que está acá mostrando, es también paralelo al lado del frente, ¿no? Paralelo. ¿Paralelo por qué? Porque la distancia de separación en cada punto es la misma, ¿ya? Entonces, en este caso, el área es igual a base por altura. O también se dice largo por ancho. Cualesquiera, ¿ok? Ahora tenemos el área para un trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero que tiene esta forma. Todo trapecio tiene dos bases. Base mayor, que lo estamos representando con B mayúscula, y base menor, que está con B minúscula. ¿Ya? Y tenemos una altura acá. La altura siempre es perpendicular con la base. ¿Ya? Entonces la fórmula es que el área de un trapecio es igual a base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura y dividido entre 2. Esta es la fórmula para hallar el trapecio. Luego tenemos la fórmula para el triángulo, ¿ya? El triángulo, por ejemplo, un tipo de triángulo es esta de acá. Para calcular el área tan solo necesitamos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura, ¿ok? ¿Ya? Cuánto mide la base y cuánto vale la altura. En ese sentido, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Repito, base por altura entre 2. ¿Ya? Y el perímetro es pues, lógicamente la suma de los tres lados. O sea, sería B más C más H. ¿Ya? También vamos a representar el área para un círculo.
el círculo tenemos acá, todo círculo tiene un centro y tiene por lo tanto un radio o un diámetro. El radio es la mitad del diámetro, eso saben por estudios de geometría. Entonces el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Es decir, para hallar el área tan solo necesitamos saber el diámetro o el radio. ¿Ok? También aquí hay, habla un poco sobre el perímetro. ¿Qué es perímetro? Es la longitud del contorno. ¿Ya? Entonces del cuadrado podemos, el lado del cuadrado será L más L más L más L, o sea, 4L. Y así sucesivamente. En cambio, en el círculo, el perímetro dice, es la longitud del contorno de todo esto. Entonces el perímetro de la longitud de circunferencia es igual a 2pi por radio, o 2 por pi por r, ¿no? 2pi r. Es decir, si sabemos el radio, podemos hallar la longitud del contorno o del perímetro de la circunferencia. Ahora vamos a aplicar, o vamos a pasar a la aplicación, a la parte aplicativa, ¿ya? Tenemos ejercicio 1. Nos dice, halle el área de la región sombreada. Si ABCD es un rectángulo y AMND es un trapecio. Miren, ABCD, todo esto es un rectángulo. Y AMND es un trapecio. Y nos pide hallar el área de la región sombreada, toda esta parte de color plomo. Eso es lo que nos está pidiendo. Para esto no hay una fórmula definida, ¿no? Pero como estamos en razonamiento matemático, aquí se ve la creatividad, la habilidad del estudiante de cómo lo puede resolver, ¿ya? Bien, entonces para ello vamos a nuevamente representarlo gráficamente, ¿ya? Aquí está. Lo estamos ampliando y lo estamos representando acá gráficamente, ¿ya? La figura más grande es un rectángulo, ¿no es cierto? Donde el largo o la base mide 24 metros y el ancho o la altura vale 12 metros. Y sobre el rectángulo tenemos un trapecio. AMND es un trapecio, donde AD es base mayor y MN será base menor. Además, esta línea es altura. Aquí la pregunta es cómo hallamos el área sombreada. A ver, observando el gráfico podemos determinar, ¿no? O podemos inducir que el área sombreada, toda esta parte de color bromo, es igual a ¿qué? Al área del rectángulo. El área del rectángulo menos el área del trapecio. ¿Ok? Eso es el área sombreada. Entonces acá tenemos área del rectángulo menos área del trapecio. Ahora hay que reemplazar la fórmula. Para hallar el área de un rectángulo es base por altura. Sabemos de que la base vale 24 y la altura mide 12. Menos el área del trapecio. El trapecio es base mayor más base menor. Todo ello multiplicado por altura, que sabemos también, sobre 2. ¿Ok? Entonces, continuando, vamos a tener acá. Tener que reemplazar en la fórmula. Área sombreada. Primero del rectángulo, ¿no es cierto? Base, ¿cuánto es? 24 por, el punto, por base menor. Anotamos en el rectángulo. 24 por el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 12, ¿no? Menos el área del trapecio. El área del trapecio es 24 menos, o para este caso, más el 10. O base mayor más base menor, todo eso multiplicado por la altura del trapecio es 8. Todo ello dividido entre 2. Luego tendríamos que área sombreada es igual a 24 por 12 da 288. Menos, vamos a sumar dentro del paréntesis, sería 24 más 10, que es igual a 34.
multiplicado por 8 dividido entre 2. ¿Ya? Ahora podemos multiplicar o simplificar, cualesquiera, ¿ya? Podemos simplificar 4 con 8, perdón, 8 con 2 o 2 con 34, cualesquiera la misma. Bueno, en este caso con 8. La mitad de 8 es 4, la mitad de 2 es 1. Entonces nos quedaría de esta forma, área sombreada es igual a 238 menos 34 por 4, todo ello sobre 1. Primero resolvemos esta parte. 34 por 4, o antes sería acá 288 menos 34 por 4 es 136. Entre 1 es lo mismo, o sea, 136. Por lo tanto, el área sombreada es 288 menos 136 es igual a 152. Pero ahora hay que ver las unidades, ¿ya? Y simplemente hay que recurrir a observar los lados del trapecio o del rectángulo. Están expresados en metros, por lo tanto, el área es 152 metros cuadrados. Se lee en metros cuadrados. Problema 2. Hay el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado. Nos dice que esta figura es un cuadrado, ¿ya? Entonces nos está pidiendo el área sombreada, lo que está pintadito, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos? Para el cual hay que graficar nuevamente, un poco ampliado, ¿ya? La figura más grande es un cuadrado, pero en la parte interna hay figuras simples, ¿ya? Tanto como pintadas como sin pintar. Lo que nos interesa es lo que están sin pintar. Mira, ¿ven? Este es un semicírculo. ¿Cuánto será su radio? Su radio, a ver, el todo mide 4 centímetros. Por lo tanto, el radio será la mitad, ¿no? 2 centímetros. Tanto aquí como también acá abajo. Acá tenemos un semicírculo y otro semicírculo. Tienen el mismo diámetro, ¿eh? Este diámetro vale 4 centímetros. Este diámetro también lo podemos unificar y se logrará tener un solo círculo. Por lo tanto, decimos, del gráfico, en el interior del cuadrado hay 2 semicírculos sin sombrear del mismo tamaño y juntando hacen un solo círculo, ¿ya? O sea, aquí vamos a tener. Entonces, el área sombreada, o sea, de la figurita que está pintado, será área del cuadrado, el todo, menos el área del círculo, juntando, ¿ya? Juntando. Esto podemos coger y lo llevamos acá. Se va a formar un círculo. O esto también lo pasamos acá. Se va a formar igual un círculo, ¿ya? Entonces acá lo estoy poniendo ya menos un, o el área de un círculo, ¿ok? Luego tendríamos área sombreada es igual a L por L. L por L es el área del cuadrado, menos el área del círculo, es pi por radio al cuadrado. Al inicio dijimos, para hallar el área del círculo, solo nos interesa saber el radio, ¿ya? Entonces, área sombreada será igual a lado por lado, o sea, del cuadrado. Entonces será 4 por 4, ¿no es cierto? Porque el lado vale 4. Menos pi por radio. ¿Radio cuánto mide? Simplemente observamos el gráfico. Desde el punto negro hasta acá es el radio. ¿Cuánto es? 2 centímetros. Acá estoy reemplazando 2 elevado al cuadrado. Luego tenemos área sombreada igual a 4 por 4, 16, menos pi por 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Y tenemos acá, área sombreada es igual a 16 menos 4pi. Finalmente, área sombreada es igual, acá podemos factorizar 4, ¿no? Acá es 16 y acá es 4. Factor común es el 4, porque contiene 16. Entonces decimos, o 4 está contenido en 16, perdón. Extraemos 4 y es igual a 4 menos pi. ¿Okay? Por lo tanto, el área sombreada es igual a 4 multiplicado por 4 menos pi, todo paréntesis, centímetros cuadrados. Ese es el área de la figura sombreada, ¿no?
Luego tenemos 3. Halle el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado que está en la página o el compendio en la página 68. El ejercicio anterior también está en la página 68. ¿Ya? Estamos desarrollando ejercicios del compendio. ¿Ya? Y tenemos el gráfico ahí. Aquí lo que queremos es que sean observadores. ¿Ok? Hay que observar con un objetivo. ¿Se ve cualquier figura? A ver, ¿qué creen? El todo es un cuadrado, nos dice bien claro por dato. ABCD es un cuadrado. Un cuadrado, por lo tanto, los cuatro lados miden igual, ¿no? Pero también observamos figuras simples, ¿ve? ¿A qué les representa? Las figuras no pintadas, no sombreadas. Entonces, esto de acá es un cuarto de círculo. Este es radio. ¿Cuánto vale? 1 centímetro. Esto de acá también. Y sabemos de que por dato el lado del cuadrado es 2 centímetros. Quiere decir que los cuatro lados del cuadrado valen 2. O sea, BC vale 2, AB vale 2 y AD vale 2. ¿Ya? Entonces acá decimos cada una de ellas es un cuarto de círculo que tienen el mismo radio, ¿eh? O tienen un radio común. Entonces estos dos los podemos juntar y se van a formar un semicírculo. Esto con esto igualito. Ahora unimos los dos semicírculos en el mismo radio, van a formar un círculo. Por eso acá decimos, ya en el interior del cuadrado hay un cuarto de círculos. Hay 4 de un cuarto de círculo. 1, 2, 3, 4. Sin sombrear, del mismo tamaño y juntando hacen un círculo, ¿ya? Y juntando hacen un círculo. Entonces, ¿qué podemos decir? El área sombreada, ¿no? De esta figura es igual al área sombreada del cuadrado menos el área del círculo, ¿ya? Esta es la fórmula, está por demás menciona cada momento. Ahora reemplazar datos. El lado del cuadrado, ¿cuánto es? Porque el área del cuadrado es L por L, ¿ya? Entonces será L, 1 por 1 por 1, es lo que quiere decir. 1 por 1 menos pi por radio al cuadrado, ¿ya? En este caso, perdón, en este caso, ya, estamos mal. En este caso, el área de un cuadrado es L por L, o sea, será 2 por 2, ¿cierto? Menos pi por radio. ¿Radio cuánto vale? 1. Todo eso al cuadrado. Por lo tanto, área sombra es igual a 2 por 2, 4, menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es? 1. Pi por 1 es simplemente pi. Área sombreada entonces será 4 menos pi. Y finalmente decimos que el área sombreada será paréntesis 4 menos pi, cerrado un paréntesis, centímetros cuadrados, ¿ya? Ese es el área de esta figura. Miren que estamos restando nada más, ¿ah? 4. Allí el área de la región sombreada. Si ABCD es un cuadrado, ¿ya? Entonces también está en la página, está en el compendio en la página 68. Vamos a resolver para el cual nuevamente graficamos, solo que está un poco más ampliado y se observa de que el área es, perdón, el lado del cuadrado es 2 centímetros. Nos está pidiendo hallar el área sombreada de esta figura, la parte sombreada, pues, ¿no? La parte negrita. Tampoco para eso tenemos fórmula, ¿cierto? Tenemos fórmulas para figuras definidas, pero en este caso no. Entonces, pero aplicamos nuestro razonamiento matemático, pues, ¿cierto? El todo es un cuadrado y en la parte hay dos figuras simples, uno sombreado y otro sin sombrear, ¿ya? Entonces, el área de esta parte que está sombreado será área del cuadrado menos área de un cuarto de círculo. Esto es un cuarto de círculo. Entonces, en el interior del cuadrado hay un cuarto de círculo sin sombrear de radio 2 centímetros, ¿ya?
Este radio de este cuarto de círculo es todo esto. Eso viene a ser radio. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 2. Y luego reemplazamos en la fórmula. Área sombreada, ya, sombreada que está pintadito, será igual al área del cuadrado menos un cuarto de círculo en este sentido. El siguiente paso es reemplazar nada más. Es reemplazar, ¿qué cosa? Los datos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. Área. A ver, un ratito. Entonces vamos repitiendo. Aquí la clave está en saber, en ser un observador minucioso y otro ser hábil. ¿Ya? Entonces, al observar el gráfico se encuentra pues, claramente, ¿no? Que hay una parte sombreada y otra no es parte sombreada. Cuando nos pide hallar el área sombreada, o sea, esto, simplemente hallamos primero el área del cuadrado y luego le restamos la parte que no está pintado. Y ese es un cuarto de círculo, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos procediendo a resolver, queridos estudiantes. A ver, sigue cargando, vamos a ver. Algo ha pasado con el internet que no está cargando, ¿ya? Entonces supongo que en cualquier momento regresa. Bien, entonces, a ver, estaríamos trabajando acá. Área sombreada, entonces, que es igual a L por L. Este L por L es el área del cuadrado menos un cuarto del círculo. Sabemos de que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pero como es solamente la cuarta parte, dividimos entre 4, ¿cierto? Y también podemos decir de que el área del semicírculo será pues la mitad del círculo. O sea, sería pi por radio al cuadrado entre 2. Pero en caso específico para nuestro problema será, ¿cuánto? Un cuarto de círculo. Entonces hemos reemplazado 2 por 2 es 4. Menos, reemplazamos el radio. ¿Cuánto es? 2 al cuadrado. Todo eso sobre 4. Lo demás es simplemente operativo. 2 por 2, 4 menos 2 al cuadrado es 4. O sea, pi por 4 sobre 4. Pero ustedes tienen conocimiento básico de matemáticas, simplifican 4 arriba, 4 abajo. Simplemente quedará área sombreada. ¿A cuánto? A 4 menos pi. Pero, ¿cuál será la unidad? Vemos el gráfico inicial y está en centímetros. Por lo tanto, el área sombreada será 4 menos pi. Nos cerramos paréntesis, todo eso por centímetros cuadrados. Eso sería la respuesta para este problema. Ahora, 5. Dice, halle el área de la región sombreada. Compendio, página 69. Ahí tenemos el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Hay que graficar nuevamente nuestro problemita. ¿Ya? Y también vemos de que el área sombreada está más complicado, ¿ve? Y más aún, no tenemos una fórmula para aplicar de manera directa, sino acá tenemos que hacer uso de nuestro razonamiento. Y eso se va a lograr haciendo trazos auxiliares. Puede ser un trazo, 2 trazos, 3, dependiendo cómo estamos pensando, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un trazo auxiliar. Acá específicamente 2 trazos, ¿ya? Los trazos realmente se hacen de los puntos medios. Podemos pasar por acá, un trazo, otro así. O también las diagonales de C hasta A, de B hasta D. Eso ya es elección del estudiante. ¿De Pero en este caso, yo voy a hacer 2 trazos auxiliares, ¿ya? O hacemos trazo 2 diagonales. A con C y B con D. Miren. Les pido que sean observadores. ¿Qué movimiento, qué es lo que podemos hacer? A ver, acá. Esta figurita de acá. ¿Será igual que esto? ¿Será el mismo tamaño y la misma forma? Por supuesto que sí, es la misma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si esta figurita lo trasladamos acá? Entonces eso quedaría blanco. El mismo procedimiento aplicamos para el otro. ¿Ve? Miren, esta partecita sombreada, ¿no?
es igual a esto. Igual, entonces, esto lo trasladamos a este lado. Y esto quedará en blanco. ¿Ok? Entonces, decimos, haciendo traslados de las figuras iguales en tamaño y forma. ¿Ya? Miren, esto lo hemos trasladado aquí. Y esto también lo hemos trasladado a este punto. ¿Ok? Entonces, tenemos ya una figura bien definida. ¿De acuerdo? Acá tenemos un triángulo que está pintada. Y acá ya queda en blanco, ¿cierto? Y también sabemos de que la base, ¿cuánto mide? 10. Entonces, el área ya será del triángulo, ¿cierto? Ya has definido la figura. Y eso es base por altura entre 2, ¿ya? La base, ¿cuánto mide? 10. Y la altura, 10. ¿Ok? Entonces, simplemente reemplazamos 10 por 10 entre 2. Y esto es una multiplicación del 10 por 10, que es muy sencillo, ¿cierto? 10 por 10 igual a 100 entre 2. ¿Cuánto es el área sombreada? En este caso es 100 entre 2. ¿Cuánto será? Acá se observa que hay un error. Ahorita lo vamos a hacer la corrección. 100 entre 2, ¿cuánto es? Es 50, ¿ya? Entonces, ahora sí está bien definido, ¿verdad? Bien, entonces rápidamente lo vamos a hacer la corrección. Bien, entonces decimos, por lo tanto, el área sombreada del triángulo es 50. Bueno, aquí nos falta la unidad, ¿no? Es que en el gráfico, ¿no?, que nos ha presentado no aparece. Entonces simplemente lo dejamos en 50, ¿ya? Pero acá tienen que ver la estrategia que hemos tomado, ¿cierto? Al inicio teníamos una figura desconocida, parecida, pero al hacer los trazos han cambiado las cosas, ¿cierto? Y luego se convierte en área de figuras ya definidas. Y cuando son definidas, aplicamos la fórmula. Pues bien, continuamos. Acá tenemos otro problemita. Dice, hallar, en este caso, ¿ya? Hallar, dice, a ver, vamos a poner, hallar el área de la figura, ¿ya? Entonces acá nos pide también hallar el área de la figura sombreada, ¿eh? Como verán, tampoco hay una fórmula para poder aplicar de manera directa, sino que tenemos que hacer uso de nuestro razonamiento, ¿ya? Y transformar este área de esa figura, ¿no?, que estamos observando de la parte sombreada. Entonces decimos haciendo trazos, ¿qué cosa? Trazos auxiliares, ¿ya? Vuelvo a repetir, generalmente los trazos se hacen a partir de los puntos medios o de los vértices, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a unir los puntos medios, ¿ya? De este punto hasta acá. Entonces, si todo esto vale 6, la mitad, ¿cuánto será? 3, ¿cierto? Ahora voy a hacer otro trazo auxiliar, también del punto medio, ¿ya? Entonces, ahora sí, debemos encontrar algo común, ¿ya? Entonces, eso ya es más simple. A ver, ¿qué observan? A ver, muy bien, uno dirá, ah, ya, profe, esto de acá. A ver, esto de acá es lo mismo que esto. Por supuesto que es lo mismo. Y podemos hacer el traslado. Igual acá, ¿ven? Entonces lo trasladamos acá. Cuando hacemos ese procedimiento, se supone que todo esto queda en blanco y todo esto de acá sombreado. Otra forma, ah, ya, profe, otra forma. ¿A cuál? Este de acá, ¿ve? Este de acá, donde está mi puntero láser que estoy pasando, es igual en tamaño y en forma. Y también lo podemos cambiar. Haremos lo propio en el otro lado, ¿ve? Esta partecita que está sombreada también es el mismo tamaño que esto.
hacemos ese cambio, ¿ya? Entonces tendríamos de esta manera, ¿ya? A ver, miren, el cuadrado solo se divide ahora en dos partes. Una parte sombreada, que es un rectángulo y es justamente el punto medio. Igual también ocurre con la parte de color blanco. Pero la parte sombreada forma un rectángulo. ¿Y la altura cuánto es? 6 centímetros y esto será la base. O el largo, 12 centímetros. O metros en este caso, ¿no? Entonces ya es una figura definida. Y cuando es definida ya podemos aplicar nuestra fórmula, ¿ya? Ya podemos aplicar nuestra fórmula, jóvenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Es un rectángulo. Entonces, área sombreada será base por altura. ¿Y la base cuánto es? 12 metros. La altura será, este es 6. Entonces, simplemente será 12 por 6 y es simplemente una multiplicación. Área sombreada será 12 por 6, 72. Por lo tanto, el área sombreada será 72 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, de esa manera se resuelven los problemas referentes a áreas sombreadas. ¿Ok? Y con esto estamos finalizando la clase de hoy. ¿Ya? Si en caso no hayan entendido, yo les pido que vuelvan a ver una vez más el video. ¿Ya? Pero con mucha atención. Y también tienen que leer su compendio. ¿Ok? Asimismo, tienen la tarea del compendio, la página 69. Estamos especificando bien claro para que no estén en dudas. En la página 69 van a resolver en su cuaderno los ejercicios 5, 6, 7, 8 y 10. Asimismo, también en la página 69 van a resolver también en su cuaderno los ejercicios 1, 2, 3, 4, 7 y 10, pero correspondiente a la tarea domiciliaria. Bueno, se le agradece su participación, pero debo terminar diciendo, trabajen, no se engañen. Ya, a mí me pueden engañar, pero ese engaño se engañan solos. No me están engañando a mí. El quien hace de manera consciente aprende mucho. Muchas gracias, queridos estudiantes. Será hasta una próxima. Que tengan un buen día.